Dale. Yo les comparto pantalla y bueno, más o menos me guían un poquito. O sea, yo no conozco perfectamente, digamos, cómo se manejan. O sea, cuál es la idea, el objetivo principal. Díganme si ven mi pantalla. Sí. ¿Se ve bien? Se ve. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, no sé, decime vos, Leopoldo, qué querés que arranquemos, qué querés que veamos. Yo tengo una horita para poder estar con ustedes y bueno, compartir, no sé, en qué temporalidades se mueven, o sea, que si quieren ver futuros, no sé, el NQ, LS, si quieren ver algo sobre Bitcoin. Yo te diría, si querés hacer un conteo general del S&P, desde ponerle 2009 la fecha, y después de marzo la fecha, y ahora el último mes, si querés, y más o menos para tener un panorama de qué es lo que puede pasar para las próximas semanas. Mirá, yo te cuento, yo no tengo en estas plantillas la totalidad de los conteos. Lo que tengo, digamos, es el último periodo, que es lo que yo utilizo para trabajar. Y, Dale, dale. tengo especulaciones que son las que vengo llevando día a día y en las cuales me baso para tener, digamos, mis movimientos. Eh, lo que yo rescato en el movimiento en general de futuros americanos es precisamente algo que pude ver o que pude detectar en el NQ específicamente hablando. Te lo voy a mostrar para contarte qué es lo que yo rescato sobre todas las cosas de analizar con ondas de Elliot y, que bueno, que a veces te obliga a ir a contramano de una opinión general, porque lo que yo fui aprendiendo con el tiempo es que precisamente a veces se puede alcanzar a ver probabilidades o posibilidades de algo que podría estar por suceder que con otros esquemas o teorías de análisis por ahí no se alcanzan a ver. Entonces, esa advertencia que podés tener con la teoría en otros modos de análisis no la tenés. Y te cuento que es lo que yo pude ver, ¿sí? A la altura más o menos del inicio de esta corrección que inició en noviembre. Yo me acuerdo porque estaba planeando mis vacaciones y tenía unas cuantas posiciones abiertas y bueno, no quería dejar todo así, ni a nivel personal, ni con mi servicio. Entonces hice, digamos, un cierre importante de posiciones. En el momento que tuvimos esta recuperación, algunos tenían ganas prácticamente de no cerrar, de continuar con las posiciones. Y bueno, mi sugerencia fue cerrar y esperar por lo menos hasta fines de enero, ¿sí? Para poder arrancar con algunas inversiones de medio a largo plazo. Bueno, llegado el punto, yo me voy de vacaciones. Cuando veo que empieza a generar este movimiento correctivo, me doy cuenta, ¿sí? Que precisamente el movimiento que yo estaba esperando para tener una definición en esta zona era precisamente un potencial desarrollo de una sub 4 para poder interpretar este movimiento como una extensión para un quinto movimiento. Bueno, cuando veo que este movimiento se empezó a debilitar, ¿sí? Y empezó a tener una descompresión muy fuerte, me di cuenta que estábamos empezando un movimiento correctivo. Este movimiento correctivo que estaba, digamos, iniciando en este momento, era un movimiento que se podía llegar a interpretar como parte de la corrección de este último swing. Pero como este último swing correspondía a un movimiento de onda 5, ¿sí? Es muy complejo a veces determinar si este movimiento va a ser el primer movimiento, ¿sí? De una pauta de finalización o de un impulso para una onda 5, o si directamente en sí misma va a ser la onda 5. Bueno, finalmente en sí misma terminó siendo la onda 5, terminó corrigiendo, terminó aumentando su grado correctivo, lo que nos llevó a corregir todo el desarrollo. Nosotros actualmente estamos corrigiendo el desarrollo que para mí inició en septiembre del 2020.
¿sí? Yo creo que el movimiento correctivo que tenemos ahora en el NQ es un movimiento que está corrigiendo este desarrollo, ¿sí? Este desarrollo. Te hago una pregunta, Fabio. Vos ahí, ya que mencionás ese desarrollo, ¿eso vos la tenés como una diagonal de onda 5 en tu conteo, más o menos? Este ¿Algo parecido a lo que movimiento, está? Sí. no, no, este movimiento yo no lo tengo como una diagonal, ¿sí? Este movimiento lo tengo como un movimiento impulsivo, ¿sí? Con una 5 extendida, ¿sí? Todo este desarrollo que tuvimos, para mí, desde marzo del 21 hasta el inicio de la corrección, fue un Ajá. quinto movimiento. Todo este es Ah, un quinto movimiento. ajá, Este pero es, ahí la 4 entra dentro de la uno o no? ¿cómo? La onda 4 no termina dentro del, no se solapa con la uno. Ahí es eso que vamos a hacer. Bueno, yo mi análisis lo llevo de esta manera, ¿sí? Mi análisis lo llevo de esta manera, ¿sí? Y el solapamiento yo no lo contemplo, ¿sí? Precisamente porque las proyecciones y las zonas que yo voy tomando para evaluar decisiones, las voy tomando de esta forma, ¿sí? No saco proyecciones, retrocesos o extensiones con el gráfico directamente con velas y mechas, ¿sí? Ah, ok. Tomás base cierre, digamos. Sí, en realidad, más que base cierre, sí, base cierre y promedio, ¿sí? Porque en Claro, realidad vos acá estás teniendo el promedio del movimiento. claro. Lo importante está en que yo este esquema para analizar, ¿sí? Es un esquema que utilizo en temporalidades altas y en futuros, ¿sí? Cuando tengo que hacer análisis en temporalidades cortas, en el minuto a minuto, para desarrollar un movimiento, por ejemplo, yo todos los días desarrollo el plan intradiario, ¿sí? Para el NQ, para el ES y para otros futuros, ¿no? Entonces, estos planes yo sí los desarrollo de forma contemplando las mechas y las velas, ¿sí? Porque estamos yendo a un corto plazo, estamos desarrollando plantillas en 15 minutos, o sea, estas son todas operaciones diarias, ¿sí? Que se desarrollan en el NQ, se desarrollan en el ES. Entonces, acá sí, para contemplar retrocesos y proyecciones, se realiza el análisis sobre velas, ¿sí? Para sacar proyecciones a mediado o largo plazo, ya no utilizo las mechas para contemplar los movimientos, ¿sí? Ah, buenísimo. Precisamente, Buenísima la aclaración. sí, sí. Incluso te digo que, por ejemplo, también en commodities, en el oro, en el crudo, en el corto plazo yo sí contemplo las mechas y las bases cierres las contemplo no, en temporalidades muy altas, ¿sí? En temporalidades muy altas. En temporalidades bajas a las mechas las contemplo dependiendo de si tengo, digamos, una situación muy, pero muy poco armónica, ¿sí? En un conteo. Si yo tengo un conteo que me determina, por ejemplo, como es en este caso, ¿sí? Vos en este caso, te digo cómo lo analizo yo, ¿no? Esto no significa que esté escrito en una piedra y que sea así, pero ¿qué es lo que yo evalúo? Yo evalúo la fuerza de los movimientos, ¿sí? En este primer movimiento nosotros venimos de un movimiento correctivo donde tenemos un intento de reversión, el cual tiene un movimiento correctivo que va mucho más allá de un retroceso del 38 al 50%, ¿sí? Que te indica una situación de incertidumbre o de duda con respecto a una continuación en la tendencia alcista. Después de este movimiento, vos venís con un desarrollo significativo de todo este movimiento que muestra una confirmación de este primer movimiento que intentó iniciar una recuperación y no lo logró. Acá vos venís nuevamente con un movimiento correctivo, ¿sí? Corrige aproximadamente el 50% de este movimiento. Es recomendable que suela ser al 38%, pero la realidad es que cuando estás analizando un futuro y en temporalidades muy importantes, muchas veces las características no son de la misma manera que cuando estás analizando Apple en una hora o en 2 horas, ¿sí? Entonces, yo trato de destacar esa diferencia a veces también entre el activo, entre un futuro, entre un índice, porque cambia mucho en el funcionamiento del movimiento. Y después de este movimiento correctivo, ¿sí? Inicia este movimiento, que este movimiento podría haber sido el quinto movimiento y haber dado un cierre, ¿sí? Y yo lo terminé interpretando
todo esto como un quinto movimiento extendido, ¿sí? ¿Por qué lo terminé interpretando como un quinto movimiento extendido? Porque tampoco tuve una extensión tan importante en el tercer movimiento como para descartar y finalizar acá este desarrollo, ¿sí? Después podemos debatir, ¿sí? Si acá terminó un movimiento, si acá empezó otro movimiento, si esta es una diagonal terminal con un fallo en el quinto movimiento. Podemos debatirlo, ¿sí? Yo no entré en esa variable porque en este movimiento que tenemos acá, para mí son 5 movimientos muy claros adentro. Si estuviéramos hablando de una pauta terminal, tendríamos que haber hecho este movimiento de 3 en 3, ¿sí? Y la realidad es que no es un movimiento que esté claro de 3 en 3. Entonces, opté por ese movimiento. En esta plantilla no sé si tengo marcado, sí, tengo marcado en semanal, muy por encima, porque me pasa a veces también que se saturan las plantillas y después cuando quiero cargar en TradingView se demora demasiado. Entonces termino llevándome números simples y dejando toda la parte interna adentro, ¿sí? Esto es un semanal del NQ. Yo lo tengo igual que vos. Espectacular. Eso significa que estamos alineados. Está muy bueno eso. Esta es más o menos la idea, ¿sí? Yo utilizo mucho las líneas, ¿sí? Todo el mundo le dice línea de tendencia, directriz. O sea, yo las utilizo y las denomino como constantes, ¿sí? Más allá de una canalización, ¿sí? Estas líneas que a veces parecen muy simples, determinan muchísimo el trabajo del precio y una posibilidad en la tendencia a largo plazo. Porque fíjate, por ejemplo, ¿no? Si vamos a diario y nos pasamos a velas, fíjate cómo el precio, ¿sí? Evaluando las mechas, cómo viene trabajando con esta línea que es de hace muchísimos años, ¿sí? Cómo reaccionó en esta zona antes de definir todo este gran movimiento, ¿sí? Y ahora, con este movimiento último correctivo que tuvimos, ¿sí? Fuimos un poco más allá, ¿sí? Pero ya rápidamente, ¿sí? En el tercer momento que pasó para abajo, tuvimos una reacción importante. Y esta reacción importante no solamente llegó a salir de vuelta por encima, sino que con el mismo criterio que te compartía sobre esta línea amarilla, fíjate esta, que está acá en color azul, que yo la tomo para unir el máximo del tercer movimiento con el máximo del primer movimiento del último movimiento del quinto, ¿sí? Que es el que me valida en este punto el cuarto movimiento, ¿sí? Para mí, cuando el precio ya perdió esta línea, que me está marcando la aceleración que se comparte entre dos movimientos diferentes, ¿sí? O sea, que esta línea a mí es como que me marca la posibilidad de una continuidad en el tiempo, ¿sí? Esto es algo que lo uso yo, o sea, no sé si tiene un criterio teórico técnico, pero sí te puedo decir que tiene un criterio práctico, ¿sí? Un criterio práctico porque es algo que yo utilizo en la mayoría de mis análisis, ya sea en corto plazo, en medio plazo, en largo plazo, y siempre que vos unís, ¿sí? Los máximos de dos movimientos que corresponden a dos ciclos diferentes, ¿sí? Cuando esa línea se termina perdiendo, este movimiento no tiene la posibilidad de recuperarse en ese movimiento correctivo. Entonces terminás aumentando la fractalidad de esa corrección. Lo que quiero decir es que si nosotros lográbamos tener en este punto una reacción del precio fuerte para poder salir para arriba, yo iba a seguir contemplando el desarrollo de un quinto movimiento para esta 5 mayor. Cuando el precio pierde esta zona que te estoy mostrando, para mí este quinto movimiento finalizó y estoy yendo a corregir todo este desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿puedo tener una extensión de todo este movimiento? Y ya lo veo complejo, ¿sí? Para mí tenemos que reiniciar un nuevo movimiento, ¿sí? Vamos por 5 movimientos más,
pero ya independientemente de todo este desarrollo previo. Ya estaríamos ingresando en un movimiento para una 5 mayor, ¿sí? La cual puede ser muy tediosa, ¿sí? Porque puede ser que se desarrolle en movimientos de 3 en 3, en lugar de movimientos impulsivos, claros y definidos, como se puede definir un impulso común. Entonces, puede que tengamos una instancia de recuperación en el tiempo, pero lo que yo estoy esperando o para lo que yo me voy preparando es que vamos a tener impulsos que se van a desarrollar. Muchos los van a interpretar como un movimiento de onda 1. Vamos a estar desarrollando movimientos de onda A, de onda B y de onda C de forma constante. Entonces eso va a llevar a que muchos terminen teniendo problemas en el desarrollo porque van a tener 5 movimientos, van a tener un movimiento correctivo, lo van a interpretar como un movimiento de onda 2, van a arrancar 5 movimientos más, van a estar esperando una 4 y va a venir una onda B mayor que por ahí nos termina llevando al 96% de retroceso y después va a venir otro movimiento en 5, donde muchos van a empezar, van a pensar que empieza un nuevo movimiento impulsivo y van a terminar teniendo otro movimiento en ABC y así hasta que termine la pauta. Entonces, todo eso es algo que creo que no hay que dejarlo de lado porque precisamente es lo que lleva a tener muchos errores en un conteo, sobre todo cuando hablamos de temporalidades muy altas, ¿sí? O fractales ya directamente robustos. En el ES estamos más ¿Te o puedo menos... hacer una pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta, Fabio, ahí? Volviendo al gráfico semanal que vos habías mostrado ahí del Nasdaq 100. Ya había terminado la 3 y estabas esperando una 4. ¿Esa 4 la das por finalizada o crees que puede hacer nuevos mínimos? ¿Te referís a la corrección actual? ¿A esta? Vos en el semanal, ahí habías marcado que terminó la 3, ¿no? Habías marcado 1, 2, la 2 en el fin del coronavirus y de marzo 2000, ahí es ese mismo. Ahí estás marcando que terminó la 3, la 5 de 3 ya la ves terminada o crees que todavía No, estamos en esa 3. no. Estás la 4 ahí en el rectángulo ese rosado que está marcado. Déjame que te lo actualizo. Así estaríamos. Ah, Yo creo que esta 4, todavía no llegamos a esa 4. ok. Ahí me queda más claro. Yo creo que a esa 4 no hemos llegado todavía. Yo interpreto que tenemos que tener un movimiento, ¿sí? Un movimiento débil, ¿sí? Quizás con una inclinación menor a esta, más largo, ¿sí? Más diagonal, ¿sí? Que por lo menos nos lleve a la zona de los 19.000 puntos, ¿sí? Esa es mi idea, llegar más o menos a la zona de los 19.000 puntos y en la zona de los 19.000 puntos, ¿sí? Volver nuevamente a esta zona. Más o menos, te digo cuál es mi idea, ¿no? Mi idea es Sí, no. llegar más o menos de esta manera y en este punto buscar nuevamente esta zona actual que tenemos. Perfecto. Ahí me queda clarísimo. Y acá sí, estimo que iríamos a un par de años, que la realidad, viste que siempre muchos que no son analistas técnicos quieren saber qué va a ser o cuál va a ser el motivo en el mundo que va a hacer que pase esto. Y claro, yo cuando me acuerdo patente, ¿sí? Tuve una reunión privada con la gente de mi servicio antes de irme de vacaciones y cuando les dije que yo estaba esperando, no que estaba esperando, que tenía la sensación de que íbamos a una corrección importante, ¿sí? En el NQ, muchos me plantearon, o sea, pero ¿qué va a pasar para tener una corrección así si estamos saliendo del coronavirus? Digo, mira, yo no sé qué va a pasar, porque es la verdad, o sea, yo no sé qué va a pasar, pero yo te estoy diciendo que en este punto estoy preparado, ¿sí? Preparado y sacando, digamos, todo lo que pueda del medio, porque la realidad es de que podemos tener un movimiento correctivo. Entonces, hoy con el diario del lunes, ¿sí? Porque en un determinado momento, cuando empecé a cerrar posiciones y vi que la recuperación podía llegar a continuar, medio como que me estaba amargando un poco. Pero la realidad es que cuando vi que después se desmoronó, como se desmoronó, dije, bueno, evidentemente
hay que darle un poco de importancia a esa sensación que te surge cuando estás analizando. Son cosas que te pasan como analista. Yo creo que, a ver, yo vengo insistiendo con el Bitcoin desde que llegó a los 28.000 puntos, que para mí la corrección ya prácticamente está terminada. Y hay gente que te dice, no, mirá, falta otro movimiento. Y bueno, puede ser que falte otro movimiento, pero yo no lo estoy esperando. Estoy preparado, pero no lo estoy esperando, ¿entendés? O sea, estoy preparado, sé cuáles son las zonas a las que podríamos llegar, pero la verdad es que no lo estoy esperando. Entonces, y después me dicen, bueno, al final fue a los 48.000 que vos estabas diciendo. Sí, bueno, está bien, tardó 3 meses para llegar, pero la realidad es que tampoco se fue abajo de los 28.000 puntos. Entonces, claro, algo de lo que el análisis te marca, independientemente del contexto y del mundo, ¿sí? Porque ahora el Bitcoin sube por la guerra que tenemos en Rusia, porque si los rusos no estuvieran en guerra, no subiría el Bitcoin. Entonces, esto depende mucho del criterio que utiliza cada uno para analizar, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, volviendo al punto, Leopoldo. Del NQ, ese más o menos el panorama, ¿sí? En el corto plazo te puedo decir cuál es mi idea también, ¿sí? Mis gráficos son un despelote, te pido perdón por eso, no tuve tiempo de armar una plantilla limpia, estos son gráficos de laburo. No hay problema, entiendo perfecto. Gráficos del día a día, ¿viste? O sea, yo en el día a día te digo cómo me manejo, o sea, cómo lo encaro yo. Yo trato de, más allá de tener una estructura en fractales robustos y en un plazo intermedio, ¿sí? Busco para el corto plazo tener una plantilla intradiaria para poder ver cuál es el posible movimiento del día. Y entre lo que sería un intradiario y te digo, no llegamos al semanal, voy tratando de buscar las probabilidades para la estructura que se está desarrollando en este momento, ¿sí? Entonces, yo no trato de adivinar, ¿sí?, qué movimiento está desarrollando el NQ, porque hay muchos que por ahí te agarran y te preguntan, bueno, pero ¿estamos ahora en una 5? ¿Estamos ahora en una 4? No sé si estamos en una 5. Tampoco me interesa saber si hoy estoy en una 5. Yo lo que necesito es tener probabilidades, ¿sí? ¿Probabilidades de qué? De que cuando este movimiento termine, ¿sí?, e inicies un movimiento correctivo, saber, ¿sí?, a partir de qué zona yo tengo que empezar a preocupar, ¿sí? Entonces, de esa manera, voy definiendo rangos, ¿sí?, correctivos, y voy definiendo rangos que hay que superar. Y voy evaluando el movimiento, ¿sí? ¿Qué quiero decir con que voy evaluando el movimiento? Que yo voy tratando de adelantarme a las probabilidades, ¿sí?, como para agarrar y decir, bueno, mira, tenemos un primer desarrollo con un primer movimiento, tenemos un movimiento correctivo, tenemos un posible movimiento que inicia, ¿sí?, una compresión diagonal, que acá se termina desdoblando, empieza otra compresión diagonal, empieza a perder ángulo, empieza a perder velocidad en el desarrollo, pero tampoco te puedo decir que veo una estructura para una resolución bajista, ¿sí? Entonces muchos dicen, no, pero es una cuña alcista, va a resolver a la baja. Bueno, el Bitcoin también iba a resolver a la baja el fin de semana, ¿sí? Y se pegó una subida impresionante. Entonces, yo muchas veces interpreto movimientos de este tipo en futuros, sobre todo en futuros, en criptomonedas, en commodities, ¿sí? Por ahí en stock no tanto, pero movimientos de acumulación en inicios diagonales, ¿viste? Que se van generando, es como que se van anidando diferentes fractales, ¿sí?, que hacen que sea muy complejo el desarrollo, pero sería más o menos algo como esto, ¿sí? O sea, yo arranco con un movimiento diagonal, tengo una corrección muy pequeña, arranco otro movimiento diagonal, tengo otra corrección más pequeña, arranco otro movimiento diagonal, ¿sí? Y en el momento que llega la primer 3, ¿sí?, la primer 3 es la 3 de este fractal y de este fractal. Entonces la 3 te vuela los pelos para arriba, ¿sí?, porque vos venís acumulando fuerza, venís comprimiendo la primera diagonal, la segunda diagonal, la tercera diagonal. Después podemos discutir en base al autor, no, pero no vas a tener nunca una diagonal de inicio en una onda 3. Para mí sí, pero bueno, eso ya es muy particular de cada analista. Entonces esto
te va generando una acumulación de fuerza, ¿sí? Donde vos vas teniendo una diagonal adentro de otra y después cuando arranca el primer movimiento de onda 3 te suma, ¿sí? Una fuerza considerablemente importante, después corrige, te hace una 5 chiquitita y te empieza a cerrar todas esas diagonales de inicio hasta llegar al final de un tercer movimiento y cuando empezás la 4, ¿sí? Ya empezás en una 4 de un grado intermedio a superior. Entonces yo creo que por ahora venimos en una probabilidad de ese tipo, ¿sí? En el futuro, acá, donde estoy esperando un movimiento correctivo, ¿sí? Porque el movimiento correctivo es el que también te permite validar si ese movimiento de acumulación de diagonales es válido. Porque si vos ahora tuvieras acá en este caso un movimiento correctivo que ya te venga y que te ponga por abajo de los 14.188, vos ya sabés que estás corrigiendo todo este movimiento y que va a ser una corrección de todo el desarrollo. Pero si tenés un movimiento correctivo que no te rompe este mínimo y arranca de vuelta otra vez con un desarrollo diagonal, seguimos todavía aumentando las probabilidades de que la especulación puede ser válida, ¿sí? Entonces, yo por ahora estoy esperando un movimiento correctivo en el NQ, en el corto plazo, especulando que el mismo soporte la zona del 38% total, ¿sí? La zona del 38% total la tengo prácticamente un poquito más abajo de este mínimo, ¿sí? También que lo tracé medio en el aire, ¿sí? Estamos más o menos ahí en la zona. Si logra, ¿sí? Superar esta zona de compresión y volver a esta compresión que tenemos, como tengo marcado el dibujito este con la flechita, el movimiento correctivo debería quedar por encima de esta zona. Entonces, de esa manera, yo seguiría con una especulación de un retroceso rápido al 38%, quizás de rango lateral, un ABC plano, ¿sí? Más que un zigzag muy fuerte, y desde ahí intentaría evaluar un posible movimiento de recuperación. No te digo para terminar todo este desarrollo correctivo, pero sí inicialmente para tener un movimiento en 3, ¿sí? E intentar venir a buscar toda esta zona. Esta es la zona que hay que lograr volver a recuperar, zona de los 16.300 a los 16.400 puntos. Y ahí vemos, ¿sí? Y ahí vemos si el movimiento va a continuar, si va a empezar ahí un posible movimiento de subonda 4 o si directamente ahí va a iniciar una tercera estructura correctiva, ¿sí? Que en ese caso tendríamos que ir a una estructura diagonal, ¿sí? Ya en esa instancia, después de un movimiento de recuperación sin tener un máximo, ¿sí? Ya iría a especular en una estructura de compresión, ¿sí? Algo de un triángulo, 5 movimientos de 3, como para desde ahí sí poder iniciar un nuevo ciclo. Esa es más o menos la idea que tengo en el NQ, en el ES, salvando las distancias, la estructura de corto plazo difiere con el NQ precisamente porque el último mínimo que tuvo el NQ, ¿sí? Fue un mínimo referente que en el caso del ES no lo tuvimos, ¿sí? Entonces la estructura para mí en el ES viene desarrollando ya un tercer movimiento, CO3, no te estoy diciendo que es una onda 3, ¿sí? Para mí ya estamos desarrollando un tercer movimiento que podría ser C o podría ser 3, pero a diferencia del NQ, ¿sí? En el NQ estaríamos desarrollando todavía un primer movimiento, ¿sí? Sí, si eso lo ves como un ABC, Fabio, ¿no estás esperando que haga nuevos mínimos del SP500? Y si vos ves desde el máximo hasta el mínimo, digamos una A, y todo esto estás viendo un ABC de B, ¿estoy entendiendo bien yo? ¿Una A dónde? ¿Una A dónde? Donde está en el mínimo, digamos. ¿Ahí no terminaría una A para vos o ahí terminó todo el movimiento colectivo ya? No, acá tengo A o 1 para marcar este movimiento. No, pero abajo, donde está la X, digo, ahí, ¿a eso es una X o una W? Este que está acá es una C. Ah, una C. Ah, claro, bueno, vos todo eso lo tenés como un ABC que ya terminó entonces. Sí. Ah, ok. Sí. Ok. Pero si ahora contás para arriba, ¿no sería un impulso más que un movimiento correctivo? ¿O lo estás contando como una diagonal? Mirá,
Yo todavía no te puedo decir si esto es un impulso. Yo te puedo decir que hasta ahora estoy especulando con un primer movimiento, ¿sí? Que lo puedo interpretar como un movimiento diagonal, ¿sí? Ajá. Y este movimiento, por ahora, lo estoy interpretando como C o como 3. Yo Claro, no te claro. voy a decir que terminó el movimiento correctivo. Lo que te voy a decir es, tenés una estructura correctiva con 3 movimientos. Hasta ahora estamos desarrollando 3 movimientos. ABC No, o 1, 2, 3. No lo ahí está. sé. Y desde acá en adelante podemos tener la posibilidad de un cuarto y un quinto, que es un Ajá. escenario, y también podés tener la posibilidad de una nueva estructura correctiva a la baja, ¿sí? Exactamente. Eso yo no te lo puedo firmar, ¿sí? Yo lo que te puedo firmar en base a cómo yo analizo es que yo interpreto que este movimiento que tenemos acá, yo lo puedo interpretar como el inicio de un movimiento impulsivo. Este retroceso a estos niveles lo puedo interpretar como un movimiento de retroceso de onda 2, ¿sí? Sobre Sí, todo por una indecisión del mercado. Y de acá en sí. adelante, este movimiento, este desarrollo, ¿sí? Este desarrollo, si logra superar la zona de los 45.86, si logra consolidarse sobre esta zona que tenemos acá y el movimiento correctivo se empieza a desarrollar sobre esta zona, ¿sí? Las probabilidades de tener 4 y 5 para mí son altísimas. Sí, 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 Altísimas. no. Yo Llegó, estoy un 80% alcista, totalmente, totalmente. Yo no estoy bajista para nada, estoy bastante más alcista que bajista, pero lo que digo es, no voy a firmar un papel donde diga, Fabio dice que esto es una 3, porque todavía no tengo esta estructura cerrada, ¿sí? Tampoco me gusta ser adivino, o sea, yo me baso en probabilidades. Tengo una estructura de 3 movimientos a la baja, perfecto. Hasta acá tenemos 3 movimientos a la baja. Te puedo asegurar que esto no es una 4. Esto, exactamente. esto no es una 4, ¿sí? Eso te lo puedo firmar, no es una 4. Pero no puedo decirte, no, mirá, no es una X, no es una B. No te lo puedo decir. No te lo puedo decir porque no lo sé. Entonces, la probabilidad hasta ahora está a favor de iniciar un nuevo desarrollo de impulso. Para mí, las probabilidades están muy fuertes para el inicio de un desarrollo impulsivo. Ahora, evalúa una proyección en el aire al 161%. Básico, ¿no? Ajá. Una especulación básica, 161%. Si logra superar los 45.86, ¿sí? Que es esta zona que tiene acá importante, ¿sí? Porque fíjate que es una zona donde hubo un trabajo de precio muy importante. Si logra superar la zona de los 45.86 para cerrar la semana, yo creo que vamos a llegar tranquilamente a los 46.60 sin ningún problema. Y en los 46.60 vemos, ¿sí? Porque si los pasa de largo los 46.60, agarrate. Agarrate si pasa los 46.60 porque no va a parar, ¿sí? No va a parar porque la 4 la va a hacer después de máximos, no la va a hacer antes de máximo. Entonces, yo lo que trato de evaluar siempre, algo que vi en Elliot con el poco tiempo, la poca antigüedad que tengo analizando, es que cuando vos arrancás un movimiento, un primer movimiento, onda 1, estas son cosas que por ahí los libros no te lo dicen, pero con la práctica vas sacando la conclusión de que el primer movimiento de una reversión siempre es un movimiento que te amaga a superar la TL correctiva. Siempre te da el amague. ¿Qué quiero decir con el amague? Que la supera y cuando intenta validarla la pierde, o que si la supera la valida en tiempos muy largos, muy largos, muy largos, muy largos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, voy a poner un programita que uso para capturar pantalla. Vos decime si se alcanza a ver, que recorto la pantalla, porque en Sí, sí, realidad se ve. ¿se ve? Bueno, perfecto, porque a veces cuando transmito por YouTube es como que no se ve lo que estoy haciendo. Lo que digo es,
si nosotros tuviéramos en este punto una instancia de reversión, este movimiento, que te decía que yo lo interpreto como un movimiento de inicio diagonal, es un movimiento que intentó superar la TL correctiva, pero no lo logró, ni tampoco logró validarla ni reconocerla. En todo este desarrollo no logró reconocerla. Ahora bien, el retroceso que tuvo es un retroceso que llegó prácticamente a superar el 90%. Entonces, el retroceso más la velocidad del movimiento, ¿sí?, a mí me lleva a interpretar características para un posible movimiento de onda 2. ¿Sí? Y cuando veo una recuperación de este tipo que pasa esta línea como si ni existiera y otras líneas que podrían llegar a estar también en el camino de forma imaginaria, ¿sí?, las pasó directamente como si no existieran, ¿sí? Entonces, está claro que la fuerza de una onda C es muy importante y muy similar a la fuerza de una onda 3, ¿sí? Pero la realidad es que con este retroceso, si nosotros estuviéramos hablando de una onda C para evaluar un flat, no estaríamos evaluando una onda C con esta magnitud, ¿sí? Porque la onda C tendría que haber muerto en esta instancia, ¿sí? O tendría que haber empezado a tener una debilidad en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy especulando? Lo que yo estoy especulando es que este movimiento va a intentar superar esta zona y si lo logra, no me preguntes hasta dónde puede llegar a ser, pero lo que sí estaría esperando es que el movimiento correctivo lo realice en ese rango, en este rango. Este es el rango que yo estoy esperando, donde si vamos a tener una 4 de todo este primer movimiento, sea en esta zona. Porque esto es lo que va a permitir marcar y demostrar una consolidación de precio en este rango, ¿sí? Entonces, ya con una consolidación de precio en este rango, la única instancia para poder desestimar que este movimiento que tenemos acá sea 3 o C, la única instancia sería venirse adentro de esta zona, ¿sí? Pero para venir adentro de esta zona vas a tener instancias correctivas previas que te van a servir de alarma para saber si el precio va a terminar iniciando un tercer movimiento correctivo. Y cuando digo tercero me refiero a un movimiento correctivo, un segundo movimiento correctivo, y el tercero lo tendríamos que tener de forma lateral, comprimiendo para empezar un nuevo movimiento. Es la idea que vengo manejando, es la especulación que vengo llevando desde este movimiento de recuperación, ¿sí? Desde este movimiento de recuperación, ahora, después de todo este tiempo que pasó, estoy como esperando una respuesta, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Estoy esperando que se supere esta zona, ¿sí? Esa es la zona que me gustaría que logre superar y que después todo el trabajo correctivo lo realice sobre esta zona que está indicada. Esa es más o menos mi idea, Leopoldo. No, yo coincido exactamente igual que vos. Esa es una zona pivote importantísima para diferenciar una C de una 3. Totalmente. Hasta ahí creo que el escenario es ambiguo. Yo estoy más bajista que alcista igual, pero hasta ahí yo estoy, digamos, superando el 1.61.8, yo ahí tengo mi stop y ahí está haciendo las posiciones cortas, como vos lo marcaste recién. Hasta el 1.61.8 es 13 C, bueno, no, se puede discutir, digamos. Había el 1.61.8, no hay nada que discutir. Totalmente. Te quería preguntar una cosa que la discuto con varios analistas, que es, viste que el gráfico del S&P y el Nasdaq, en la corrección del coronavirus, ahí el S&P hace nuevo mínimo en marzo de 2020 y el Nasdaq no. Y viste, vos ahí en el Nasdaq, la corrección esa la habías puesto como 1-2. No sé si me acuerdo más recién cuando mostraste el gráfico en semanal. Quería saber en el S&P cómo lo tenés, ese movimiento. Es como una plana
como una plana extendida, como en semanal, digamos, ¿no? El movimiento de marzo de 2020. Ese yo vi que lo había marcado como un 2 en A el ver si Nasdaq. tengo el conteo acá. No, en este no tengo el conteo. Bueno, por ahí, claro, bueno, pero viste la baja esa del coronavirus, viste que hace nuevo mínimo sobre la baja de 2018. Ese mínimo. Este que tenés acá. Y vos esa baja en el Nasdaq la habías puesto como 2 porque no hace un nuevo mínimo, Sí, justamente. sí, No sé si me entendés lo que te digo. sí, te entiendo. Mirá, veámoslo directamente acá en todo este desarrollo. Yo este movimiento que está acá, ¿sí? Sí. Este movimiento que está acá, lo interpreto como un cierre de todo este movimiento que tenemos acá. Ajá. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Que este movimiento termina acá. Ajá. Esos son los máximos de 2018, 2016, ¿no? Sí. Enero 18. Ajá. Para mí, el movimiento termina acá y después tenés este desarrollo. Ajá. Una Y corrección acá, compleja. y acá empezás un nuevo movimiento impulsivo. ¿Sí? Ajá. Perfecto, perfecto. Eso es lo que yo tengo a simple vista como para agarrar y poder decirte cuál es mi evaluación. Estos dos máximos son correctivos para mí, ¿sí? Estos dos máximos son correctivos. Sí, sí, sí. Y desde acá en adelante, ¿sí? Estamos todavía en un desarrollo que podríamos interpretarlo para un quinto movimiento, ¿sí? Porque en todo este movimiento que tenemos acá, Exactamente. esto es lo básico, ¿sí? Este movimiento para mí no está terminado, ¿sí? Este movimiento no está terminado, es un movimiento que, como decía antes, para lo que puede ser el NQ, ¿sí? Este movimiento estaría para mí en un desarrollo donde todavía nos falta la continuación, ¿sí? Esta es la idea que yo vengo manejando a largo plazo, ¿sí? Para empezar a partir de ahora una compresión en el movimiento, ¿sí? No vamos a tener esto. Yo no creo que vayamos a esto, yo creo que vamos a esto, ¿sí? No te digo que vamos a tener una estructura de este tipo, ¿sí? Pero sí algo muy similar a esto, ¿eh? Yo creo que vamos a algo muy similar a esto. En un grado menor, ¿sí? Porque vamos a estar hablando de una temporalidad o un fractal más bajo, ¿sí? Porque después de este movimiento que estaríamos terminando ahora, mi idea es que este movimiento que viene ahora sea un movimiento que pueda dar un cierre a todo este movimiento. Claro, Esa claro. sería la idea, ¿sí? Esa sería la idea. Y te hago una pregunta, Fabio, ya que vos eso lo ves como un solo movimiento, ¿no te parece que la corrección esta sería como muy chiquita para todo ese impulso, digamos? Pues supongamos que sea 1, 2, 3, ¿no te parece que la 4 es muy... Aparte tenemos una 2 prácticamente que ni se ve. ¿No te parece que la 4 debería ser más larga, por lo menos? No sé si más profunda, pero aunque sea más tiempo, ¿no? Mira, yo creo que en tiempo, más allá de las diferencias, no estamos mal parados en tiempo. Fíjate que de forma simple, si medís la alternancia, estamos ya prácticamente en una parte y media. ¿Sí? Superando por ahí el largo de este movimiento. Yo la alternancia la evalúo, ¿sí? La evalúo donde podemos tener todavía, como te decía antes, otra estructura correctiva más, ¿sí? Nosotros tenemos 3 movimientos definidos a la baja, tenemos 3 movimientos que están recuperando, no podemos descartar la posibilidad, de hecho yo acá tengo el dibujito este marcado, donde tengo definido
no lo tengo en semanal, no lo tengo en diario. Donde tengo definido que estamos en una zona donde la vela de esta semana es una vela que tendría que tener una definición importante, ¿sí? ¿Por qué digo una definición importante? Porque superando la constante, ¿sí? Y posicionándonos arriba del valor de 45.73, podríamos empezar a tener una continuación alcista, ¿sí? Pero si esta semana, la semana próxima, si no nos empezamos a consolidar acá arriba, es muy probable que podamos empezar una estructura a la baja. Y si empezamos una estructura a la baja, va a complementar el tiempo que va a faltar para tener mínimamente 2 partes y media, ¿sí? Pero para mí todavía nos falta información para poder definir si a partir de acá vamos a una recuperación. Porque estamos en una zona, para mí, de quiebre, ¿sí? En una zona de quiebre donde podemos tener acá una definición importante si pasa por encima de esta zona, ¿sí? Y logra tener un cierre semanal encima de esta zona, ¿sí? Y la próxima semana mantenerse ahí, por lo menos una semana más, y creo que podemos tener un movimiento importante, Leopoldo. Sí, sí, no, yo coincido 100% con vos. En ese escenario, es donde está hoy es clave. Yo hasta hace un mes, viste, había dicho que en marzo iba a ser alcista, más o menos iba a buscar esos niveles. Yo tengo ahí un retroceso de 0,618 de toda la baja que está en esa zona, digamos, ¿sí? Entonces, ahí se comparten todos los datos de Fibonacci, tenés zona de soporte, resistencia. Es una zona pivote y clave. Si la supera, esto es para arriba y, o sea, nada es blanco-negro, ¿no? Pero si la supera, hay mucha más probabilidad de que siga subiendo a que baje. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Querés que veamos el Bitcoin, Fabio? Ya que queda. Dale, miramos el Bitcoin y yo te voy a ir abandonando. El Bitcoin, yo sigo. BTC-USD. Bueno, estamos corrigiendo un poquito. Tengo diferentes plantillas. Bueno, para el Bitcoin, te digo qué es lo que yo estoy esperando, ¿sí? Yo estoy esperando que el movimiento correctivo que vamos a tener o que ya estaríamos teniendo no vaya más allá de los 43.000 puntos, ¿sí? Esa sería la idea, ¿sí? Que logre soportar la zona de los 43.000 puntos, puede llegar a extenderse hasta los 41.100, ¿sí? Pero la idea sería que logre mantenerse en esa zona, ¿sí? Que logre mantenerse en esa zona, sobre todo para poder lateralizar en esa zona, ¿sí? Ya con ese movimiento lateralizando en ese rango, yo seguiría especulando un movimiento de recuperación alcista, ¿sí? Yo no estoy bajista en BTC, estoy con una similitud, por decirlo de alguna manera, entre lo que hablábamos recién en el ES y en el NQ y lo que hablamos también acá en el Bitcoin, donde también estoy esperando que este movimiento termine, ¿sí? Alcanzando la zona de los 58, ¿sí? Tenemos una distancia importante en los 50 a los 52, ¿sí? Que debería superar, pero ya logrando superar la distancia de los 50 a los 52, creo que tenemos la posibilidad de continuar directamente a máximos otra vez. Esa es la idea, ¿sí? Tengo unas plantillas, por ejemplo, con más laburo, donde tengo por ahí las zonas un poquito más definidas, ¿sí? Estas son zonas que yo tengo especuladas, digamos, del corto al medio plazo, ¿sí? Ahora el punto estaría para mí a validar en los 45.800 a los 45.400, ¿sí? Esto sería una validación que en caso, ¿sí? De que logre soportar el precio en este punto, desde acá tendría que tener una reacción que tendría que llevarnos a los 50 mínimo, ¿sí? En caso de lograr el reconocimiento de esta zona, ¿sí? Por ahora, los 47.470, ¿sí? Era la zona que tenía que superar, la superó, pero bueno, ahora hay que ver el movimiento correctivo que inicia ahora, si va a soportarse en esta zona o si nos va a ir a llevar a los 44.100, ¿sí? Esto con respecto a un corto o medio plazo, ¿sí? El cierre semanal de ayer, ¿sí? Bueno,
la expectativa mía era que superara por lo menos los 45.850, ¿sí? Superó el cierre semanal, la zona. Ahora los dos puntos importantes para mí que debería marcar o superar son los 48.279, los 57.586, ¿sí? Son las zonas que para mí en esta instancia marcan, ¿sí? Una gran posibilidad de continuación, ¿sí? Una gran posibilidad de continuación. No se puede descartar, ¿sí? Que el movimiento que tuvo, ¿sí? En esta vela todavía no tiene validación y consolidación en este rango, ¿sí? Entonces, creo que ahora lo importante es que este hueco que nos queda acá, ¿sí? No termine perdiéndose, porque ya si perdemos esta zona que tenemos en torno a los 44.000 puntos, se puede poner un poquito más complicado porque nos va a volver a llevar de vuelta a los 37. Entonces, estamos en una instancia ahora donde de la misma manera que en los futuros tenemos que evaluar si estamos ya en un movimiento de continuación o si directamente podemos tener un nuevo movimiento correctivo a la baja, ¿sí? Yo no estoy esperando un movimiento correctivo a la baja. Yo, para que tenía una plantilla donde el otro día compartí una especulación muy a largo plazo, que es más o menos lo que te comentaba en el NQ, ¿sí? Yo estoy esperando un desarrollo de este tipo, ¿sí? Para el NQ, para el Bitcoin. Yo estoy esperando un desarrollo de este tipo, ¿sí? Estoy esperando movimientos que nos puedan llevar de 3 en 3, ¿sí? Esto creo que es a lo que vamos, ¿sí? En todo caso, que logre superar esta zona y bueno, entraremos en un desarrollo impulsivo. Pero por el momento, ¿sí? Por el momento yo creo que el recorrido que tenemos por delante va a ser tedioso, ¿sí? Va a ser tedioso, vamos a tener movimientos muy confusos. En esta zona es donde vamos a poder definir si después de un máximo vamos a tener una continuación y una consolidación sobre esta constante o si directamente desde acá vamos nuevamente a venir otra vez bien abajo sin tener un mínimo referente para después volver a tener nuevamente otro movimiento confuso de recuperación. Y acá sí es donde hay que estar bien atentos porque acá sí podemos tener nuevamente un movimiento correctivo que nos pueda traer de vuelta a este rango antes de empezar un nuevo movimiento. Yo creo que acá la definición y la respuesta a todo esto la vamos a tener cuando lleguemos a realizar un máximo referente, ¿sí? Y si el máximo referente que tenemos logra superar esta zona, ¿sí? Para desde acá poder arrancar con fuerza. Este es el punto donde podríamos tener una respuesta para ver si vamos a llegar rápidamente a los 100K o si vamos a tener que esperar hasta fin de año. Porque en este punto, ¿sí? Ya habilita la especulación de 1 a 3 para este desarrollo, ¿sí? Algunos interpretan como que el movimiento todavía sigue en una instancia correctiva, donde todavía está pendiente el movimiento bajista, que tiene que romper esta zona y que tiene que venir a buscar los 20K o los 18K. A mí me parece que esto es bastante catastrófico y apocalíptico, pero bueno, no discuto que no pueda suceder, no te voy a decir no puede suceder. Obviamente, todo es posible, pero no está dentro de mis probabilidades. Yo creo que en el peor escenario de todos, iríamos a buscar los 31.000 puntos o los 29.000 puntos, en el escenario más catastrófico, ¿sí? Desarrollando un movimiento a la baja de forma diagonal, muy denso, de esta manera, ¿sí? Para finalizar este movimiento, ¿sí? Como si fuera una especie de onda C, media trunca, y tener 3 movimientos como para desde ahí poder arrancar. Característica muy típica de una estructura de este tipo en este grado y en esta temporalidad. Pero bueno,
Como te decía antes, Leopoldo, yo creo que ahora acá tenemos la misma posibilidad que tenemos en el ES y que tenemos en el NQ, de que esto acá pise el acelerador fuerte, ¿sí? Y que muchos que están esperando que vaya a buscar los 30 o los 28 se encuentren con el precio en 60.000 puntos antes de que se den cuenta. Yo por ahora... Disculpa que te interrumpa, Fabio. ¿Vos ves ahí que va a haber una correlación alta entre los índices o el Nasdaq y el Bitcoin? No, mirá, yo lo que te voy a decir es que desde noviembre yo vengo estudiando el coeficiente de correlación entre los tres. Hemos tenido momentos de una correlación, de un coeficiente de correlación muy elevado, ¿sí? Llegó a estar por encima de 0,9, lo cual es muchísimo. Yo empecé a ver estas cosas que las empecé a ver por interés personal, más que nada, pero no sé, en año 2018, 2019, prácticamente el coeficiente no llegaba al 0,5. Y te estoy hablando de un coeficiente en temporalidades semanales, ¿sí? Yo no evalúo el coeficiente de correlación en un minuto o en una hora, ¿sí? Para mí no tiene sentido evaluar un coeficiente por debajo de temporalidad diaria. Entonces, empezamos a tener un cierto desacople hace más o menos 3 semanas, más con el NQ que con el SPX. Viste que tuvimos un momento en el que el NQ subía, BTC subía y viceversa, se rompía uno, se rompía el otro, y empezaron a tener cierta discrepancia en la última parte de la estructura de Bitcoin, antes de la recuperación del fin de semana. Yo por ahora creo que la correlación, el coeficiente, empezó a bajar, ¿sí? Empezó a bajar. Prefiero, ¿sí? Que manejen un coeficiente bajo, ¿sí? Porque eso también no te condiciona. La realidad es de que si vos tenés un análisis bajista en un activo y tenés que analizar el otro y sabés que tenés un coeficiente que está a punto de llegar a 1, y bueno, yo creo que hasta que uno no quiere, ¿sí? Te condiciona la cabeza al momento de analizar, ¿sí? Te saca esa libertad o ese pensamiento lateral que podés tener para analizar. Pero, a ver, convengamos que estamos en un contexto donde hay un cierto movimiento acoplado en todo el mercado en este momento, ¿sí? Creo que todo el mercado está muy sensible, está muy complejo, sobre todo estamos en una instancia prácticamente de definición, ¿sí? Prácticamente de definición. Nosotros hacemos Elliott, pero los que no hacen Elliott están contemplando otras estructuras que están llegando a su fin. Estamos en el momento precisamente crucial, ¿sí? Donde el precio puede acelerar y puede tener una continuación para todo lo que queda del año muy fuerte para arriba o directamente continuando con una instancia correctiva lateral o a la baja. Entonces creo que ahora es donde uno tiene que estar más minucioso con las zonas más claras, ¿sí? Para ver, cada analista tiene su propia zona donde un movimiento se invalida y deja de ser válido para un desarrollo respecto a una tendencia. Y creo que, bueno, eso es lo importante ahora. Las proyecciones que se pueden hacer ahora son proyecciones que tienen que tener un acompañamiento muy importante. Si no podés hacer una proyección ahora y mirarla dentro de 2 meses porque todavía no tenemos una definición. Fíjate que yo en este gráfico que tengo acá, yo marqué ayer en un canal que tengo, compartí ayer que estábamos en una zona muy difícil precisamente porque teníamos cruces dinámicos, o sea, es un techo de un canal, de un movimiento muy viejo, con una TL correctiva anterior, una zona de trabajo de precio muy importante, ¿sí? Un banco de volumen en el POP. Entonces, todo este nivel de precio es un nivel de precio que va a necesitar tener un desarrollo muy, muy correctivo, ¿sí? Y de rango lateral para que pueda llevarnos hasta la próxima zona. Porque si desde acá no logra empezar a lateralizar, ¿sí? Con una estructura correctiva, se va a desmoronar. Entonces, lo ideal en este punto hubiera sido que pase la zona para arriba, ¿sí? Que pase la zona para arriba y que todo el trabajo que tenía que hacer lo haga por encima, ¿sí? Ese es el sueño del pibe, ¿viste? Pero bueno, llegó hasta esa zona, se quedó ahí. Convengamos que
es el primer día que llega a esta zona, vamos a ver cómo está mañana, ¿sí? Porque la realidad es que todos sabemos que con BTC vos podés tener esta mecha en este cruce y mañana te levantaste y cuando te preparaste un mate y te sentaste a ver cómo está la cosa, la vela de Bitcoin la tenés acá arriba. Eso es lo lindo que tiene el Bitcoin también, que es un poquito escéptico en esas cosas. Entonces, yo no descarto, ¿sí? Yo no descarto, digamos, la posibilidad de que la zona se supere, ¿sí? Reconozco que es una zona muy compleja a superar, ¿sí? No consideraba que la pase de largo, lo deseaba, ¿sí? Lo deseaba, pero sabía que no iba a ser una zona fácil, ¿sí? Fue importante que superó esta zona, ¿sí? Todavía esta zona no se validó, no se reconoció, ¿sí? Para lo cual el movimiento correctivo que especulaba tener por encima, podemos tenerlo en esta zona, ¿sí? Eso es lo que yo por ahora vengo pensando. ¿Sí? Yo sigo esperando un desarrollo que vaya a buscar la zona de mínimo de los 50 y los 52. ¿Sí? Si en los 50 y los 52 empieza a consolidar por sobre los 50, vamos próximo a los 57 y si la consolidación es por debajo de los 50, vamos a ir a los 57, pero va a tardar el doble de tiempo, ¿sí? Porque vamos a empezar ahí otra vez con todo un movimiento correctivo como este, errático, con un montón de fallos, ¿sí? Todos estos movimientos tienen muchos fallos internos, entonces todos esos fallos internos son los que también me llevan a mí a especular que hay una gran indecisión, ¿sí? Una gran indecisión, digamos, en el público al momento de agarrar y de confirmar un desarrollo. Entonces, todo eso, ¿sí? Que genera una gran incertidumbre, es complicado al momento en el que se llega en una zona como esta, una zona para mí muy neurálgica, que no la pase directamente, ¿sí? Entonces, eso ya nos baja las probabilidades. Si estás un 60 alcista, un 40 bajista, ya te pone mitad y mitad al momento de esperar el movimiento correctivo. Así que bueno, esa es más o menos mi idea, Leopoldo. Alcista en mayor medida, ¿sí? Acompañando el movimiento. De hecho, yo estoy, o sea, gracias a Dios pude acompañar todo este movimiento. Estoy bastante comprado, ¿sí? De lo cual ya pude reducir más del 50% de las operaciones. O sea, este movimiento a mí ya me dejó, digamos, muy contento la semana pasada, así que imagínate que lo poco que dejé para acompañar los swing el fin de semana, especulando sacarle un poquitito más, fue bastante rendidor. Así que estoy esperando para volver, ¿sí? Para volver a sumarme en algunas operaciones, si va a tener un movimiento correctivo muy furioso o no, ¿sí? Pero bueno, si no llega por lo menos a los 45,850, para ver si ahí reacciona nuevamente, es como que estoy esperando que decida y que apure ese movimiento, ¿viste? Porque tampoco quiero, como pasa siempre, decir, bueno, lo espero una semana, está ahí, te subiste, fue a los 45,800, decir, bueno, pues está bien, hubiera esperado una semana más, ¿viste? Entonces, o te subís arriba de los 48,500 o tenés que esperar los 45,800. O sea, por ahora es como que vengo más o menos en ese dilema. Así que eso es más o menos todo lo que yo te puedo compartir, Leopoldo. No sé si cubrí las expectativas que tenías con lo que podía llegar a compartir. Espero que sí, pero bueno, si no fue así. Estuvo buenísimo. Creo que lo más importante es las zonas pivote, ¿no? Donde uno dice, bueno, hasta acá está el cosa, de acá para allá, bueno, ya la cosa puede cambiar, digamos, ¿sí? Totalmente. Eso es lo más valioso porque hay gente, yo veo que tiene cierto sesgo, ¿no? Que es alcista de por vida o es bajista de por vida. Claro, Y no es totalmente. cuestión de ser alcista o ser bajista, es cuestión de ir analizando el gráfico y ver probablemente para dónde se puede mover. Y se mueve para abajo, jugable short, se mueve para arriba, jugable long. No hay por qué jugar siempre en el mismo sentido. Vos sabés que yo le digo siempre a mis alumnos que muchas veces mis alumnos cuando están en una cierta instancia del desarrollo, que ellos quieren saber qué movimiento es, ¿viste? O sea, si es la 3 de la 5, si es la 2 de la 1, y cuesta mucho a veces hacer que comprendan que lo importante es tener las probabilidades del movimiento, ¿sí? Para poder determinar las características de esa estructura, las zonas, y que eso
te va a ir permitiendo ir armando el desarrollo del movimiento para después, cuando tengas la certeza, ponerle los rótulos que corresponden. Pero saber si es una 5 y el movimiento se está desarrollando, vos podés especular, pero tampoco podés firmarlo, ¿viste? Porque vos mismo te vas a terminar haciendo creer que estás en un impulso y por ahí estás desarrollando una C, ¿sí? Y cuando terminó la C, te arruinó. Entonces, siempre les digo eso, o sea, no se maten por ponerle el movimiento en un TF de 15 minutos a la estructura, ¿sí? Traten de llevar la estructura hasta el cierre anterior, ¿sí? En el cierre anterior definen la estructura, le ponen el rótulo y de la estructura que terminó a el desarrollo actual empiezan a evaluar. Y si le tienen que poner, ¿sí?, 3 alternativas diferentes, se las ponen, porque las 3 alternativas son las que te van a permitir poder sacar probabilidades de movimiento. Vos lo que necesitas son probabilidades de movimiento. Si vos operás, ¿sí?, es importante tener un conteo. Pero si vos operás, también tenés que cuidar la guita y tenés que saber precisamente, ¿sí?, hasta dónde puede retroceder ese precio. Porque si no, te quedás en el conteo, ¿sí?, y en el momento en que retrocedió, no tuviste esa probabilidad contemplada y no sabés hasta dónde puede llegar el movimiento. Entonces, yo creo que lo importante son las probabilidades que vos podés sacar en base a la teoría. Después, cuando empezás a darle un cierre a la estructura, perfecto. Te va a dar muchísimo más posibilidad de acierto en los próximos movimientos. Pero tampoco pelearte y firmar en una piedra que estás en un movimiento 2, que estás en un movimiento 3 o que estás en un movimiento 4. Creo que ese es un punto muy importante a considerar. Muy importante, de acuerdo. Así es. Así es. No, yo siempre hago hincapié también en eso, los conteos alternativos, no te podés cerrar en que esto es tal cosa. Siempre tenés que contemplar en que en tal lugar tu conteo es inválido y tenés que replantear todo por más trabajo que te lleve, ¿no? A veces un conteo lleva muchísimo tiempo, trabajo, y bueno, pero hay que hacerlo, es así, no queda otro. ¿Viste? No es, ya está. Totalmente. No, cerrar operaciones, ¿no? Cerrar operaciones negativas, digamos, asumir, digamos, la pérdida no es nada fácil. Yo lo noto bastante, pero bueno, es así. Cuando vos no estuviste, digamos, en consistencia con el mercado, ya está. No fue y listo, hay que cerrar la operación. Totalmente. Bueno, Leopoldo, te voy a abandonar, te voy a agradecer la invitación, ¿sí?, tanto a vos como a Jorge. Y bueno, para la próxima me avisás, ¿sí?, cuando quieras nos reunimos, ¿sí?, yo estoy a disposición. Una pregunta, Fabio, gracias, querido. Te hago una sola pregunta, ¿puede ser? Jorge. Sí, decime. A un inversor, ¿vos qué le decís? Porque, por ejemplo, viste la subida de Bitcoin, el tipo que no tiene 0 Bitcoin y no la agarra. Hay un porcentaje que vos decís, mirá, tenés un 20% de hold y el resto lo vamos manejando y lo vamos subiendo, bajando, o un trader no tiene que tener nada y tiene que aparecer y desaparecer de la acción. No. Yo en ese sentido, si vos me venís con una pregunta como esa, yo lo primero que te voy a preguntar es ¿qué tiempo vas a dejar tu dinero ahí adentro? Porque si vos me agarrás y me decís, mira, yo quiero poner la plata acá, pero la voy a sacar en 3 meses, ¿sí? Entonces vas a tener que tradear. Ahora si vos me decís, no, mira, la voy a poner y la voy a dejar 5 años. Entonces te digo, bueno, ponela ahora, ponela en 40, ponela en 50, ponela en 30, ¿sí? Ponela, si la vas a dejar 5 años, ponela. Ahora, si la vas a dejar 3 meses, la vas a tener que tradear. Porque por ahí vos pagaste ahora y por ahí en 3 meses estás en 38, ¿sí? Y terminaste perdiendo plata. Entonces la vas a tener que tradear, la vas a tener que seguir, vas a tener que empezar un movimiento, lo vas a tener que terminar, vas a tener que ir acompañándolo. Vas a hacer un tramo de 20%, vas a hacer un tramo de 10%, pero lo vas a tener que tradear. Yo generalmente tradeo swing, hago swing trading, no hago ni scalping, ¿sí?, ni movimientos, digamos, muy minuciosos. Yo voy por el swing, ¿sí? Entonces, es importante el tiempo porque hoy estás en una estructura, como hablábamos hace un rato, que todavía no tenés una definición de si no va a desarrollar una estructura bajista correctiva posterior a este movimiento. No tenés esa certeza.
Ahora, de acá a 5 años, ¿va a desarrollar esa estructura correctiva? Y si la desarrolla no va a tardar más de un año, ¿sí? Entonces, para el próximo año vas a estar en una instancia de recuperación y por ahí en 4 o 5 años vas a estar mucho más arriba de donde vos lo compraste. Pero si vas a ajustar el periodo de tiempo, no lo veo como una buena posibilidad en este momento, ¿sí? A menos que vos me digas, no, mira, yo compré en 28 o compré en 30. Compré en 30, ¿qué hago? ¿Me quedo? Y yo hoy te diría que si vos compraste, ¿sí? Por abajo de 41, si compraste por abajo de 41, y bueno, quédate hasta 41. Ahora, si compraste por arriba de 41, ojo, ¿sí? Ojo porque podés tener un movimiento que te pongan los 30.000 en un día, ¿sí? Claro. O sea, la probabilidad hoy está, ¿sí? No podés quedarte tranquilo que porque vos compraste en 40, ¿sí? Y está en 47, ya está, no tenés ningún riesgo ahora. Sí, Fabio, yo te entiendo perfecto, pero inclusive la persona que va 5 años, por más que no le importe la volatilidad, él tiene que tener siempre liquidez en la cartera porque a lo que ya compró va a promediar. O sea, eso de ser hold al 100% 5 años, me parece que es una cosa para muy poca gente, ¿no? Y aparte sería un desaprovechar justamente la volatilidad de poder llevar y promediar, bajar el precio promedio de compra. Sí, igual, Jorge, lo que vos decís de desaprovechar es relativo. Es relativo porque vos lo estás pensando de una manera, pero hay personas que no tienen el tiempo para aprovechar la volatilidad como vos decís, pero tampoco quieren tener la plata quieta en un lugar. El perfil de la persona tiene el 90% de las decisiones. Yo en el servicio tengo gente, por ejemplo, ¿no? Tengo gente que opera la cartera de largo plazo, ¿sí? Tengo gente que opera una cartera de corto plazo, ¿sí? Tengo gente que opera un poco y un poco. Tengo gente que donde yo tengo un plan, ¿sí? De corto a medio plazo, hace operaciones intradiarias, porque no le gusta quedarse con una posición de hoy para mañana. Increíble. Pero depende del tiempo de cada uno. El tipo que Claro. labura y está todo el día en la oficina con 28 reuniones todo el día, no puede tradear, no puede hacer intradiario y tiene que terminar invirtiendo. Entonces, si esto vos lo trasladás al mercado de criptoactivos, se potencia por 50, ¿sí? Por la velocidad, por la volatilidad y por un montón de cosas. Entonces, es muy íntima la relación de la operatoria con cada persona, ¿sí? Uno no puede establecer si está ganando, si está perdiendo, porque esto se va a ajustar a las posibilidades de cada uno, al capital, a los tiempos, a la forma y al riesgo que puede asumir también. Porque hay tipos que tienen tiempo y no asumen riesgo, y hay tipos que pueden asumir un montón de riesgo y no tienen capital. Entonces, el escenario es muy amplio y muy individualista. Yo creo que eso es algo que cada uno tiene que aprender y tiene que poder decidir, ¿sí? Y equilibrar, ¿sí? Equilibrar. Hay muchos que quieren operar intradiario y no tienen la característica o la capacidad para hacerlo de forma intradiaria, ¿sí? Y hay otros que por ahí no lo quieren hacer y sí la tienen. Entonces, me parece que la pregunta es muy específica para cada caso particular. Eso es lo que yo opino, Jorge. Gracias, querido. De nada. Espectacular. Muchísimas gracias por tu tiempo. Igualmente, Y igualmente. este Y gracias intercambio a ha sido ustedes muy por la rico. invitación. Va a quedar en la charla de bolsillos emergentes en Mejores Tips con Leo, como la charla número 14. Bueno. Gracias, querido. No sé si Gracias, Leo chicos. tiene algo más para decir. No, después te paso el link, Fabio, si por ahí lo querés compartir. Dale, sí, genial. Me lo pasás y yo lo comparto. Dale, perfecto. Muchísimas gracias, Fabio. Nos vemos. Chau. Gracias a todos, chicos. Gracias por venir. Yo le quería contestar a Jorge 2 preguntitas que hicieron acá, ¿sí? Cristian preguntaba si puedes llevar errores complejos. No, en ondas de helio te veis las muy claras, ¿no? Donde vos no podés perforar determinados valores y si los perforás no es lo que vos estás contando, ¿sí? La 2 no puede ir más abajo de la 1, si perfora la 1 no es 2, entonces si vos estás contando 1, 2, listo, cerrás la posición y listo, no te puedes llevar a perder mucha plata si vos cerrás en el momento indicado, ¿no? Mismo que la 4 no puede solaparse con la 1, lo que hablamos con Fabio al principio, y si se solapa no es 4, y ya está, tenés que cerrar tu posición, si vos estabas contando una 4, no es 4 y listo.
Y Fernando ahí decía, ¿recomiendan ir comprando todos los meses un poco sin ver el precio? No, todo el tiempo estamos viendo el precio, a ver si están respetando los valores o zonas pivotes, que acá con Fabio coincidimos muchísimo, más allá de que él está más alcista que yo, y yo más bajita que él, digamos, coincidimos, ¿no?, en zonas pivotes donde si rompe para arriba es más probabilidad de que siga subiendo, a que baje, y si lo reconoce como resistencia, lo más probable es que siga bajando a que siga subiendo. Así que no sé, si alguno quiere hacer una consultita más relativo a Elliot, la respondemos, y si no, bueno, damos por finalizado. Leo, Muchísimas gracias. ¿podemos ver el gráfico del crudo en Helio? Bueno, Que está interesante, me parece, para ver el crudo antes de cerrar. dale, vemos el crudo. ¿Se ve la pantalla ahí? Sí, perfecto. A ver, yo estaba viendo el Brent, porque para que acá se me mezcla todo. Ajá. Acá está. Bueno, yo lo que tengo visto es esto, ¿sí? Acá terminó una onda 3, ¿sí? Que todo esto comenzó del coronavirus, ¿no? Comenzó del coronavirus, 1, 2, está bastante claro, 3. Y acá estamos esperando una 4, yo la 4 la estoy esperando en estos valores, entre 87 y 67. Estoy esperando que baje, pero lógicamente yo los commodities no recomiendo jugarlos short, ¿sí? Porque creo que por la emisión monetaria, conflicto internacional, etcétera, creo que esto es alcista, digamos, ¿sí? De largo plazo. Por lo tanto, no buscaría, y coincide con este ABC, ¿sí? Si esto lo vemos como un ABC, esto básicamente sería así, ¿no? Esto es una A, esto es una B, y acá vendría la C, que vendría entre el 100% y 1,61,8. Es lo que recién hablamos con Fabio, ¿no? Si fuera 1,61,8, lo más probable es que esto sea un impulso y venga mucho más abajo. Mientras respete estos niveles, que son los más probables para una onda C, que coinciden, ¿no?, en los índices, bueno, lo más probable es que acá encuentre soporte y siga su tendencia alcista. Estamos en la 3, esta sería la 4, que por ahí debe estar el número. Claro, lo que pasa, Acá Leo, está la 4. que si vos lo mirás por fundamento hoy, es muy difícil que se destruya a 60, 50. Tiene que haber una destrucción de demanda terrible. O Pero yo otro. no dije 60, 50, yo te digo 87 a 70. Está bien, pero te quiero decir, para que llegue a esos precios, ponele a 70. Hoy, como Sí, decías vos, hoy hablábamos antes de empezar, el contexto te da que va a ser alcista con estas correcciones, pero son momentáneas. O sea, con todo el contexto que tiene hoy el crudo, que tiene más para subir que para otra cosa. O sea, ¿me entendés? Porque hay poco crudo, no hay diésel, quieren destruir la demanda para poder bajar los precios y no pueden. Entonces, todo eso, sí, como decís yo vos, empuja hacia coincido arriba. con vos, pero no compraría a 108 dólares, compraría a No, sí, 87. esperaría que corrigiera más. O sea, por lo menos que llegue a los 95, 90, por lo menos. Como para Claro, ver, y ver cómo exactamente. llega, ¿viste? Porque también es ver cómo llega, porque una cosa que venga corrigiendo de a poco y otra cosa que venga cayendo con 3 velas seguidas de -5. Exactamente. Tal cual como lo decís vos. Acá tiene que hacer una pauta de 5 ondas, y si coincide con alguno de estos niveles, bueno, ahí es el momento para comprar petróleo o petroleras o cualquier derivado. No sé si alguno quiere hacer alguna consultita más. Gracias, Leo. No, de nada. Leo, puede ser una ABC de corrección que fue a los 35, 36, la vería tocar los 57 y nos vamos para abajo. Hablo de BTC. Puede ser una ABC de corrección que la A fue a los 35, 36, la B iría a los 50. Sí, yo lo estoy viendo así también. Te muestro un poquito el Bitcoin. El Bitcoin. El Bitcoin. Ya está. ¿Se ve ahí el gráfico del Bitcoin o no? Sí, Leo, se ve. Sí, bueno, lo que decía ahí el Nico, decía que esta fue la A, ¿sí? Todo esto una A,
¿sí? Yo acá lo tengo, bueno, yo lo tengo diferente, ¿no? Pero él está hablando de que esto fue una A, ¿sí? Esto una B, así como lo tengo yo, pasa que yo la A la tengo acá, ¿sí? Lo tengo un poquito diferente, pero no cambia mucho. La B, él decía hasta los 52, sí, puede ser tranquilamente, yo no creo que vaya a llegar. De hecho, yo estoy muy cerquita de mi stop, yo compré yo opté la semana pasada y tengo el stop ahí, ¿sí? Que es el ABC este, ¿sí? A, B, C, ¿sí? Si compro el 100% voy a salir, ya arriba del 0,5 ya no me gusta. Pero bueno, hoy dejo esa mecha, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero sí, yo creo que esto va a ser una B, ¿sí? Que sería esta B, y acá va a venir una C, que yo la estoy ubicando en esta zona, así de los 28, 30. Ese es un poco mi análisis. Como decíamos con Fabio, ¿sí? Había de 50, 49, 50, bueno, esto ya no es más, ¿viste? Podés pensar hasta los 52, ya había de 52, no hay nada que pensar, esto se va para arriba, ¿sí? No hay que, o sea, había de 52, no hay que tomar posición corta, eso creo que es lo más importante, ¿no? Decir, bueno, yo hasta acá sí estoy viendo una baja, como decían, una corrección y puede continuar. Arriba de 52 eso ya se pierde, ¿sí? Por lo menos hay que esperar que se aclare un poco el panorama para ver qué hacer, ¿sí? Podré tomar posición larga, pero bueno, arriba de 52 no hay que tomar posición corta, creo que esa es la mayor reflexión, digamos, ¿sí? Está perfecto, Leo. Muy, muy nutritivo todo. Así que bueno, yo les agradezco de todo corazón a todos. Gracias, Leo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por participar, nos vemos la próxima. Chao, chao, hasta luego.